la extinción de la obligación tributaria. La extinción de la obligación tributaria pone fin a la relación jurídico-tributaria ya constituida. Todas estas clases que hemos estado avanzando han sido en torno a la relación jurídico-tributaria. Si ustedes recuerdan, hemos hablado del surgimiento de la relación, de los sujetos de la relación, de la forma de determinación de la deuda líquida, y nos corresponde ahora examinar de qué forma esa relación jurídico-tributaria va a finalizar, ¿no? Entonces, el Código Tributario, nuestro Código Tributario establece 5 causas de extinción de la relación jurídico-tributaria. Y estas causas las clasifica en formas satisfactorias y las otras denominadas formas no satisfactorias. Las formas satisfactorias son aquellas que permiten al fisco percibir el tributo por el cumplimiento de la obligación por parte del contribuyente, ¿no? Y las formas no satisfactorias extinguen la obligación sin que el fisco logre percibir el tributo, ¿no? Entonces, estas 5 se dividen en 2 clases, satisfactorias e insatisfactorias. Examinemos las 5 clases, ¿no? La primera forma de extinción es el pago, ¿no? Nuestro Código Tributario hace referencia al pago, ¿no? Y dice que tanto la obligación tributaria como también la obligación de pago en aduanas se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. Vale decir que el pago es la forma más común, más usual de la extinción de la relación jurídico-tributaria. Ahora, este pago debe ser efectuado por los contribuyentes como deudores por cuenta propia, o también puede ser efectuado por los responsables, ¿no? Deudores por cuenta ajena. Esto puede ser como efecto de la solidaridad, ¿no? También, inclusive, el pago puede ser realizado por terceras personas ajenas o extrañas a la obligación tributaria, previo conocimiento del deudor. En estos casos, si hay un tercero, una persona ajena que quiere pagar la deuda tributaria, se subroga el derecho al crédito que tiene el fisco, ¿no? Las garantías, preferencias, privilegios que son inherentes al fisco se subrogan en favor del tercero, del ajeno a la relación jurídico-tributaria que decide pagar, ¿ya? Ahora, el pago puede hacerse de 2 formas, ¿no? El pago puede ser al contado, es decir, pagar el total de la obligación tributaria, ¿no? O también puede ser a plazos, pero va a ser a plazos siempre y cuando la norma legal establezca esa posibilidad y además establezca qué condiciones va a tener si es que es a plazos, ¿no? Si es a plazos, a lo mejor habrá intereses que sean aplicados al saldo deudor, ¿no? En algunos casos, en algunos impuestos, se establecen pagos, la posibilidad de realizar pagos diferidos. Esto ocurre, por ejemplo, en el impuesto sucesorio, cuando la masa hereditaria es cuantiosa, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de realizar pagos diferidos. Pero reitero, todo eso necesariamente tiene que estar en la norma legal, principio de legalidad. De ninguna manera el criterio o la voluntad del administrador o del funcionario va a poder otorgar un pago a plazos, si es que no hay una norma legal que respalde esa situación. El lugar del pago también va a estar reglamentado, ¿no? El Código Tributario señala que las disposiciones reglamentarias, de acuerdo a cada categoría tributaria, van a establecer el lugar, el tiempo y las modalidades. Esto ya está sujeto a reglamentación. El momento del pago. El pago no puede exigirse antes de que el impuesto haya sido liquidado, ¿no? ¿Por qué?
porque si no se ha liquidado todavía es incierto, ¿no? Su existencia no tiene certeza y tampoco su cuantía. Precisamente a través de la determinación, ¿no? Se va a poder liquidar y se va a poder establecer la existencia y la cuantía. Sin esto no se puede exigir ese pago, ¿no? Aun cuando la liquidación viene a ser una condición para exigir el crédito, ¿no? Lo que se requiere para poder ya aplicar los accesorios es que la deuda esté vencida, o sea, va a haber un plazo y una vez que se cumpla ese plazo, recién se puede hablar de deuda vencida, ¿no? El vencimiento, lógicamente, se va a producir en forma posterior a la liquidación, ¿no? Cuando se va a hacer la liquidación, se va a establecer un plazo de pago, serán 24 horas, 3 días, depende. En la aduana es otra modalidad, ¿no? Y una vez que transcurre ese plazo, se va a considerar la deuda como vencida y dará lugar eso a la aplicación de accesorios, ¿no? En algunos casos, la propia administración tributaria puede otorgar prórrogas, ¿no? De oficio para el pago de tributos. Y esto ha acontecido, por ejemplo, durante la pandemia, situaciones de fuerza mayor que han imposibilitado que las personas puedan realizar sus actividades con normalidad. Recordarán ustedes en la época de la cuarentena, de hecho, muchos impuestos vencían y se han establecido, ¿no?, prórrogas de oficio en ese tipo de situaciones, ¿ya? Bueno, eso respecto al pago. Otra modalidad u otra forma de extinción de la obligación tributaria viene a ser la compensación, ¿no? La compensación es una figura propia del derecho civil, ¿no? Como forma de extinción de las obligaciones cuando éstas son recíprocas, ¿no? Existen obligaciones entre dos personas que se constituyen en deudores y acreedores a la vez, ¿no? En esos casos procede la compensación. Nuestro Código Civil nos da una breve descripción de qué se entiende por compensación, ¿no? Dice, cuando dos personas son recíprocamente acreedores y deudores, las dos deudas se extinguen por compensación. Eso es lo que dice el Código Civil, ¿ya? Sin embargo, el Código Tributario, cuando adopta esta figura del derecho civil, la figura de la compensación, le da el mismo fundamento que su figura homónima, pero establece ciertos requisitos que diferencian de la compensación civil, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? En materia tributaria, la compensación puede ser promovida de oficio o a petición de parte. Y lo que se puede compensar son simplemente los créditos del contribuyente que hayan sido pagados en demasía y los intereses, ¿no? Con las deudas liquidadas por la administración tributaria, ¿no? O las practicadas de oficio respecto a periodos no prescritos, ¿ya? Solo eso se puede compensar. ¿Esto qué significa? Significa que no entra dentro de la compensación, ¿no?, o se excluye de la figura de la compensación, por ejemplo, un crédito que tenga el contribuyente por una deuda del Estado, que puede surgir, por ejemplo, de un contrato administrativo, ¿ya? A ver, pongo acá un ejemplo. Supongamos, la administración tributaria, el servicio de impuestos, contrata a una empresa constructora para que les realice la construcción de un edificio, ¿ya? De 2, 3 pisos, qué sé yo. El monto de ese contrato es de 1.000.000 de bolivianos, ¿ya? Resulta que la empresa constructora tiene su NIT, es contribuyente y adeuda al servicio de impuestos, supongamos, 100.000 bolivianos. Supongamos que en el contrato
el contrato administrativo, estoy hablando entre esta empresa y el servicio de impuestos, supongamos que el SIM no le ha pagado la totalidad. Supongamos que le debe 200,000 o 100,000. Entonces, en esa figura, el contribuyente, en este caso la empresa constructora, no puede pedir la aplicabilidad de la compensación. No puede decirle, como tú me debes 100,000 porque yo te he construido este edificio y yo te debo 100,000 por concepto de impuestos de mis otras actividades, entonces compensemos. Esa figura que para el derecho civil podría ser válida, en el derecho tributario no tiene aplicabilidad, ¿ya? Lo único que se puede compensar en el derecho tributario son los créditos que el contribuyente pueda tener, ¿no? Como efecto de un pago en demasía. No sé, siguiendo el mismo ejemplo, supongamos que esa empresa ha pagado impuestos, pero debido a un mal cálculo o lo que fuera, ha pagado 10,000 bolivianos de más. Entonces, para el siguiente periodo, cuando impuesto le quiera cobrar los 100,000, él puede pedir la compensación por ese crédito, esa demasía que tiene, es como un pago a cuenta que habría hecho a la administración tributaria, ¿no? Lo único que se puede compensar entonces son los créditos del contribuyente pagados en demasía y sus intereses, ¿no? Con las deudas liquidadas por el tributo. De ninguna forma se va a aplicar esta figura, reitero, a otros conceptos que aun cuando el fisco le adeude a el contribuyente, ¿ya? Con esa aclaración, entonces, se da la figura de la compensación. Otra forma de extinción de la obligación tributaria es la condonación, ¿no? También la confusión antes. La confusión también es una figura propia del derecho civil, ¿no? La confusión se da cuando en una misma persona recaen dos condiciones, dos calidades. ¿Cuáles son esas dos calidades? Acreedor y deudor, una misma persona, ¿no? En materia tributaria se produce la extinción por confusión cuando la administración tributaria, titular de la deuda tributaria, quede colocada en la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo, ¿no? Esta figura de la confusión tiene una aplicabilidad bastante escasa en el ámbito tributario. Muy excepcionalmente se ve esta figura, ¿no? Por ejemplo, podría darse si el ente acreedor del tributo de un bien inmueble, supongamos. ¿Quién cobra impuesto a la propiedad inmueble? Es el municipio, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el municipio, hay un inmueble que debe al municipio por 10 años, supongamos, una deuda considerable, ¿ya? Pero por alguna razón ese inmueble pase a propiedad de ese municipio, ¿no? En ese caso, el municipio va a ser, al tener la calidad de propietario, va a tener la calidad de deudor y de acreedor, porque previamente es acreedor de ese municipio, pero al pasar a su propiedad va a tener la calidad de propietario y por ende se va a sumar la calidad de deudor. Entonces viene a ser acreedor y deudor en la misma figura. En este caso sobreviene la figura de la confusión y se extingue la relación jurídica tributaria, ¿no? Pero les reitero, esta figura es muy, muy excepcional, rara vez se da, pero no imposible, ¿no? Luego está la figura de la condonación. La condonación es la liberación de la deuda por un acto unilateral y gratuito del acreedor, ¿no? La condonación también se conoce con el nombre de remisión o perdón. En el ámbito del derecho tributario, la condonación del pago de las obligaciones impositivas tiene un alcance y un significado especial respecto a la condonación del derecho privado. ¿Por qué? Porque en materia tributaria solo la ley puede establecer condiciones y formas de condonación de las obligaciones tributarias, ¿ya?
Un ejemplo de esto son las denominadas amnistías tributarias, ¿no? Que muchas veces los diversos niveles del Estado, el nivel central, o también los municipios suelen sacar leyes en ese sentido, ¿no? Temas de impuestos de vehículos, por ejemplo, ¿no? Se van a nacionalizar, sacan una ley, establecen un plazo, ¿no? Hay una amnistía. Sin embargo, esas amnistías tienen un efecto, generan un efecto adverso al principio de equidad. ¿Por qué? Porque hay una desventaja para aquellas personas que han cumplido su obligación tributaria en los plazos y tiempos previstos normalmente. Y al favorecer a aquellos que han omitido esa obligación, les pone una condición de igualdad. Entonces, tiene un efecto adverso esto de la condonación, ¿no? Pero reitero, solamente la ley puede establecer esta figura, ¿no? Y finalmente, la quinta forma de extinción de la obligación tributaria viene a ser la prescripción. Ya esto hemos estudiado con mucho detalle nosotros, ya sabemos qué es la prescripción, ¿no? Sabemos que el Código Tributario actual, con las modificaciones, después de tantas modificaciones, se ha establecido en 8 años, ¿no? En el presente son 8 años el plazo de prescripción, ¿no? La última modificación se ha efectuado con la ley 812, el año 2016. Entonces, esta prescripción es para qué? Para ejercer las facultades, ¿no es cierto?, de control, verificación, investigación, comprobación y fiscalización de tributos, ¿no? Es para determinar la deuda tributaria y aplicar las sanciones. Sin embargo, la facultad de ejecución tributaria es imprescriptible, ¿no? Esto está establecido en la ley 291, pero ojo, la ejecución, esto ya estamos repasando simplemente, esto ya hemos hablado, también hemos explicado. Luego tenemos que el cómputo de la prescripción se realiza no de momento a momento, sino a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, ¿no? En el caso de las contravenciones tributarias se computan desde el momento que adquieren la calidad de título de ejecución tributaria, ¿no? Hemos hablado también ya de esto, ¿no? Del proveído de inicio de ejecución tributaria. La prescripción se interrumpe, una cosa es la suspensión y otra cosa es la interrupción, ahí hay que tener cuidado, ¿no? La prescripción se interrumpe con la notificación al contribuyente o al sujeto pasivo con la RD, la resolución determinativa, ¿no? O también se interrumpe con el reconocimiento expreso o tácito de esa obligación por parte del sujeto pasivo o el tercero responsable, ¿no? O por la solicitud de facilidad de pago, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces sin tomar en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido, los contribuyentes se acercan y piden facilidades de pago. Entonces ahí ya están, ellos indirectamente están interrumpiendo el plazo de prescripción. La prescripción se suspende, ¿no?, con la notificación del inicio de la fiscalización. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de esto? Primero viene la fiscalización, la vista de cargo, la RD, ¿no es cierto? Esa secuencia, ¿no? Entonces, cuando se inicia una fiscalización, se suspende el plazo, ¿no? Y ese plazo se extiende por 6 meses. En teoría, esa fiscalización no debiera durar más de 6 meses, ¿no? También suspende el plazo con la interposición de recursos, ¿no? Pueden ser recursos administrativos como el recurso de alzada o el recurso jerárquico, o también con los procesos judiciales por parte del contribuyente, como son el proceso contencioso tributario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esas 5 formas, ¿no? De las 5 formas, solamente 3 son satisfactorias, es decir, que logran o permiten al fisco percibir el tributo, ¿no? Y 2 son insatisfactorias, ¿no? Insatisfactorias tendría la condonación
y la prescripción, porque a través de la condonación y la prescripción, el fisco ya no va a lograr cobrar el monto de la obligación tributaria, ¿no? Las otras tres sí van a permitir percibir el monto de la obligación tributaria. Bien, hasta acá, si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este tema, que son las formas de extinción de la obligación tributaria. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Doctor. No se escucha su micrófono, por favor. Fabiola quiere preguntar algo, pero no le escucho. Sí, usted al solicitar la proforma de pago, lo que está haciendo es una interrupción, porque cuando está solicitando una proforma, seguramente usted se quiere acoger o está solicitando una facilidad de pago o está pidiendo la liquidación si se trata de pago total. Indudablemente ese actuado va a interrumpir la prescripción, ¿ya? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces no hay más preguntas. Ahora quedemos la fecha del segundo parcial. ¿Les parece dar el siguiente viernes? ¿Este viernes, doctor, o el próximo de la subsiguiente semana? El viernes, pues este viernes. El viernes que nos toca. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 14. 14. 14. 14, doctor. Ya mañana, martes 15. ¿Sería el viernes 18, doctor? Viernes 18. ¿Están de acuerdo en dar el viernes? No, doctor. No, doctor. No, doctor, por favor, es muy No, difícil. doctor. Es el día lunes, pues 18, 19, 20, 21 es el lunes. Sí, doctor. El lunes. Entonces el día lunes, hasta esta parte, segundo parcial. Y doctor, ¿sería Sí. posible el próximo viernes tal vez? ¿Qué fecha? 25, doctor. ¿De este viernes al otro es 25? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo en dar el 25? Sí, doctor, por favor. Bueno, entonces damos el 25, pero tendría que ser todo lo avanzado hasta esa fecha. Es decir, el viernes vamos a avanzar, el lunes vamos a avanzar. Habría más temas que aumentar ahí. ¿O cómo hacemos? Doctor, el viernes 25, pero hasta este tema. ¿Y qué hacemos con las clases del día viernes y lunes? Un repaso, doctor. ¿Perdón? Un repaso Un general. repaso, doctor. ¿Repaso? El viernes es un repaso, doctor, por favor. Viernes y lunes, doctor, porque es bastante amplio. ¿Quieren repasar? Por favor, doctor. Sí, doctor, por favor. Pero con usted, ¿Qué doctor. quieren repasar? ¿Qué tema quieren repasar? Eso tendríamos que definir concretamente qué temas quieren repasar, porque en 2 clases no vamos a lograr revisar todo.
¿Cuál es lo más complejo, doctor? No sé, pues, la percepción de usted, no sé cuál es. Para ustedes, ¿qué es lo más complejo? No sé. ¿Qué parte no le han entendido? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en eso. Doctor, uno sería los tipos de impuestos, por favor. ¿Ya? Es amplio. Claro, es amplio eso. ¿Ya? ¿Qué más? Doctor, es que muchos no estamos con los apuntes en mano o con el sílabo. Entonces, en ese sentido, no sé si con los compañeros en un grupo interno que tenemos podemos quedar de acuerdo y le mandamos un mensaje para decirle qué temas podemos repasar. Me parece perfecto. Pero me avisan con anticipación, no me van a avisar el mismo viernes, ¿no? Me avisan con anticipación para que pueda yo buscar ejemplos y demás, si es que hay que darlos, ¿no? Entonces quedaremos en eso, ya pónganse de acuerdo y me avisan al WhatsApp sobre qué temas quieren el repaso, ¿no? El viernes podemos hacer el repaso, el día lunes no creo, el próximo lunes. La clase de este viernes podemos aprovechar para hacer este repaso. Entonces vean ustedes sobre qué temas, ¿ya? Me avisan, por favor. Está bien, Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, estamos quedando para el viernes 25. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Ya. Espero entonces su comunicación, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor. Tenga buenas noches.